Bueno, bienvenidos, bienvenidas, como si viniera mucha gente a ver el video. Esta es una debut y despedida de una herramienta que he utilizado desde el 2019. Es un conjunto un marco de trabajo. Vamos a usar la definición de framework. O sea, no me gusta decirle framework porque cuando le digo framework, cuando le digo a algún compañero o a alguien que se dedica al desarrollo que tengo un framework propio, automáticamente piensan en un Laravel Symfony, bueno, o sea, porque programo con gente como que se dedica al desarrollo en PHP, ¿no? Eh, entonces piensan que es algo parecido a un Laravel, a un Symfony o un CodeIgniter, ¿no? Y pues la verdad es que empezó siendo una réplica aplicada a mi gusto, a mi forma de ser, de un framework que ocupaba en un trabajo que, que tuve por ahí del 2019. Eh, Antes de llegar al año 2019, yo ya había terminado mi carrera como ingeniero en sistemas computacionales en el 2017 y desde el 2017, un poco más antes, podríamos decirlo, eh, digamos 2000, podría haber, no sé si no hay nada que haga constar que yo eh, programo PHP desde el 2015, pero pues se puede decir, ¿no? Que por lo menos desde el 2016 sí estoy seguro que hago sistemas. No estoy diciendo que todos empezaron siendo perfectos, pero sí, desde el 2016 he estado haciendo sistemas desde muy pequeño. Bueno, no he hecho ningún sistema grande, para qué mentir, ¿verdad? Pero desde sistemas muy sencillos, básicos, a algunos un poco complicados. Pero mi historial como desarrollador empieza, yo creo que justo en el 2019, cuando llego a una empresa en donde no son, no se dedican, no son una consultora, como quien dice, o no son una empresa a la que le llegan clientes y se les desarrolla un sistema a sus clientes. Fue la primera y hasta ahorita la última empresa en la que he trabajado que tiene trabajamos desarrollando un programa que era para la empresa en donde trabajaba. No era un programa para un cliente de la empresa, ¿no? Entonces, la empresa era un poco grande y tenía su propio departamento de desarrollo y también su propio departamento de soporte técnico, ¿no? Separando que pues el departamento de soporte era pues instalar computadoras o terminales, instalar cámaras, administración de redes y todo ese tipo de cosas. Y el equipo de desarrollo solamente se enfocaba a la herramienta interna de la empresa, pues con la que era un ERP hecho en PHP, con había un coordinador de desarrollo
quien fue el que tenía, ya no sé, realmente esta parte no estoy bien seguro, no sé cuánto tiempo ya llevaba esta persona desarrollando su framework. La cosa o lo que pasó o, o lo que se estaba haciendo era que se estaba como que terminando de en el momento en que yo llegué a la empresa se estaba un poco ya como que terminando de pasar todo de un sistema anterior a la nueva herramienta o framework que se estaba utilizando. Y yo antes de eso pues no tenía mucha experiencia con frameworks. Era más como que yo siempre hacía códigos espagueti, yo siempre suponiendo que tenía un group de algún programa, digamos que tenía un módulo de, de libros y en ese módulo podía agregar un libro, editar, o sea, hacer el CRUD básico. Si yo quería hacer un nuevo módulo para coches, por decirlo así, básicamente lo que yo hacía era agarrar y copiar todo eh, digamos, el código del archivo libros.php, por así decirlo, a coches.php. Y entonces básicamente cambiaba todo lo que decía el libro por coche y a la hora de apuntar a la tabla, apuntaba a la tabla a la tabla de coches en vez de apuntar a la tabla de libros, ¿no? Entonces en ese aspecto era muy rápido porque pues cuando yo quería extender alguna funcionalidad de algo, simplemente la copiaba y la pegaba. Pero pues obviamente yo no sabía nada de mantenibilidad porque pues a la hora de que quieres hacer un cambio este, y tú copiaste y pegaste el código, o sea, tenía mucho código repetido, prácticamente siempre tenía código repetido. A la hora que querías hacer una modificación en alguna parte, pues tenías que hacer la modificación en todo ese código que hayas copiado y pegado, ¿no? En lugar de tener una clase padre, por ejemplo, de cual todos los temas se heredaban, ¿no? Para poder aplicar actualizaciones de manera más sencilla, pues, bla, 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 bla. Porque pues antes de llegar ahí nunca tuve la necesidad este, pues de hacer esa parte fácil, ¿no? Recuerdo mucho que una vez estaba platicando con mi papá y le, les comentábamos que para quitar, no sé qué pieza le habían cambiado al coche, una pieza del motor, y que él me decía que fue todo un proceso quitar esa pieza, quitar la otra pieza y desarmaron casi todo el motor para poder hacer el cambio de una pieza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cuando estaban diseñando el coche, pues no pensaron, a lo mejor sí, pero dijeron pues no a cada rato se va a estar haciendo el cambio de esta pieza, así que no hay problema si la dejamos aquí metida entre toda esta maraña, ¿no? Imagínate que para poder hacer el cambio de aceite de tu coche necesitaras desarmar todo el motor, ¿no? Entonces, y cuando alguien pensó, oye, el cambio de aceite se tiene que hacer constantemente, entonces hay que hacer de una manera de que este cambio pues, pueda hacerse de manera no tan complicada. Entonces, así es como cuando uno desarrolla, no piensa en, sí, dentro de un año o dentro de 2 años yo voy a querer hacer esto o lo otro y me va a costar mucho trabajo por cómo lo estoy programando ahorita. Entonces ese tipo de cosas uno no las piensa porque pues primero porque pues nadie te dice, nadie te explica eso
y porque nunca te has visto, o yo, al menos yo nunca me había visto en la necesidad, ¿no? De, de agarrar algo así. Por ejemplo, yo también a veces cuando me llegaban algunos proyectos que estaban, por ejemplo, estaba yo en la escuela y algún compañero me decía, es que mi sistema no lo puedo terminar porque me falta tal parte. Eh, yo era de esas personas que agarraba y decía, no, güey, vamos a borrar todo, vamos a empezarlo a hacer desde cero. Porque no sé si yo era muy junior y creía que a lo mejor no tenía la capacidad para ver. Sí, sí, realmente era muy junior, ¿no? Y no tenía la capacidad para ver cómo analizar el código que estaba viendo de mi compañero y decirle, ah, pues hay que hacerle a este código aquí, aquí, aquí y acá. Aunque estuviera todo, obviamente, ¿no? Aunque estuviera todo mal y enredado, yo no tenía la capacidad de ver cómo solucionar el problema si no era de mi manera. ¿No? Como que yo decía, no, esto está mal, tiene que ser como yo digo. Y así es como muchos sistemas. Bueno, para mí era mucho más fácil. Yo siempre en ese entonces decía, no, para mí es mucho más fácil agarrar tu código, tirarlo a la chingada y empezar a hacer todo de cero y rápido termino el sistema que haga todo lo que necesitas. Pero ese pues, no era el caso. Entonces yo siempre que voy aprendiendo, voy adaptándome. Llegué a la empresa, conocí el framework, y yo hablé con esta persona y le dije, oye, me gusta mucho tu framework, me gustaría mezclarlo con el mío, agarrar cosas que me gustan del tuyo y agarrar cosas que yo tengo del mío, o sea, de un video, de unos cursos de YouTube que había tomado, en donde hacía mi propio framework y para, para hacer algo más o menos este, fácil y chido, lo que me gusta mucho o me gustó mucho en ese entonces y sigue siendo la parte fundamental ahorita de este sistema. No sé si así. Um, eh, Básicamente esta es la esencia del sistema, que estos módulos son módulos para el desarrollador, ¿no? Eh, lo que me gusta de esto es que, por ejemplo, um, si yo voy aquí, yo puedo acceder a los administradores, a los grupos, ¿no? Um, yo me acabo de registrar con un tipo de usuario que es un programador. Entonces imagínate que al programador yo le digo que ya de los métodos eh, que están aquí, ya no puede ni siquiera ni activar ni desactivar un método, ya no puede ni eliminar el método, tampoco lo puede modificar y tampoco puede registrar un método. Solamente puede ver la lista de métodos, pero no la puede editar, ¿no? Entonces, como yo ahorita lo tengo, hay una opción en el punto de, ¿no? Pues, que no está activada aquí. Bueno, está desactivada. Hay una manera de, cada que se carga la página en este framework que hice, todo pasa a través de un archivo que se llama de un archivo index, al cual se le pasan parámetros get, en el cual le estoy diciendo hacia qué controlador estoy haciendo referencia y qué método quiero. Y también pues necesito pasarle un session ID para eh, no hay una sesión que se guarde por cookie, ¿no? No hay de que un registro aquí. Esto me da la oportunidad de poder tener dos sesiones diferentes en el navegador, porque
no estoy tomando nada de cookies y no necesito o no se pierde nada de esa información, ¿no? Todo va relacionado con este Session ID. Con este Session ID, al entrar al controlador, lo primero que valida es que sea un Session ID válido, revisa de quién es, revisa el usuario, obtiene el usuario y obtiene también qué permisos tiene, tiene ese usuario, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y en base a eso construye este menú de aquí junto con todas las acciones y también en base a eso construye las acciones que aparecen acá. Eh, pero como uno nunca está a cada rato cambiando las opciones de acá, lo que hice fue que en una cookie se guardan, si lo configuras de esa manera en el archivo de environment, en una cookie se guarda el menú y las acciones de las listas para no procesarlas a cada rato, ¿no? Ahorita de la manera que está es, cada que yo recargo, va, mm, va a tardar, ¿no? En cargar varias cosas, ¿no? Digamos, aquí recargo y como pueden ver, tardó cierto tiempo. Vuelvo a recargar, cargó cierto tiempo porque eh, el index aquí está procesando información para desplegar el menú. Sí, entonces es una herramienta, una parte que yo implementé en la que yo podía hacer eso, ¿no? Entonces si nosotros nos vamos aquí al grupo y vamos por aquí y al programador, a la parte de métodos le quitamos también la opción de lista, o sea que ya no tiene nada que ver este usuario con esto. Bueno, justamente aquí podemos recargar y vemos que automáticamente ya no existe ese módulo aquí, aunque sí está, pero pues no existe, ¿no? Y si le damos la opción de registrar y algún tipo de usuario y también lo recargamos. Bueno, por aquí sí, porque el botón de registrar aparece acá, pero pues ya no podemos ver la lista, ¿no? Podemos ir aquí y registrarlo, pero no podemos eh, ver la lista. Ahora, porque hay dos, cada, cada método está puesto aquí como, hablando de métodos, eh, cada uno de ellos se despliega aquí, ¿no? En el controlador, nosotros vamos, cuando vemos un controlador, tiene ciertos métodos. Tiene el método de lista, tiene 8 métodos comunes, que son estos: el de activar y desactivar, el de eliminar, el de mostrar la lista, el de modificar. Esta es la parte de modificar que muestra el formulario y esta es la parte de modificar que actualiza la información que viene del formulario en la base de datos. Y también obviamente es la parte que muestra el formulario de registro, y este es el método que se encarga de guardar los, los datos que venían en el formulario, los guarda en la base de datos. Si nosotros damos toda la capacidad aquí, ya podemos ver la lista y también ahora como pueden ver, pues ya me aparecen las opciones de qué puedo hacer. Lo puedo eliminar, lo puedo pausar o despausar, o puedo agarrar y editar esta información. Bien, entonces esto fue lo que me gustó cuando vi el framework de esta persona,
que yo ya no tenía que programar esto en cada página, porque yo antes de esto, cuando hacía un sistema y manejaba dos usuarios, dos tipos de usuarios diferentes, ¿no? Como que el usuario normal y el usuario administrador. En cada sitio o en cada archivo que yo entraba a ver, preguntaba primero si era un usuario, por ejemplo, supongamos que este es un archivo que se llama lista.php, ¿no? Pues al entrar al archivo lista.php, esta lista nada más la podía ver el administrador. Entonces te preguntaba yo, ¿no? Si el usuario que tengo ahorita es administrador, entonces sí deja que vea la página, pero si no es administrador, redirecciona a la otra página, ¿no? Pero yo lo tenía que programar en cada página que hacía. Entonces este de acá tiene como que tiene su propio sistema de permisos. Y por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Digamos, yo tengo permiso para registrar un método. Y si nos damos cuenta, aquí está la URL de esta parte para registrar un método. La vamos a tener aquí. Y ahora vamos al grupo y vamos a quitarle el permiso a registrar. Ahora, si venimos aquí y lo recargamos, me dice no tienes permiso para acceder al método registrar el controlador método. ¿Por qué? Porque pues, yo se lo acabo de quitar. Y no es simplemente el hecho de que pues aquí no me muestre la opción, pero pues yo puedo acceder, ¿no? Porque pues tampoco. Esa validación sirve tanto para mostrar el menú como para cuando quieres acceder a ese método. Verifica que si tienes o no permiso aquí, un permiso dado de alta, eh, para ver o para acceder a ese método. Entonces, si no lo tienes, pues te lleva, te redirecciona y te dice, pues no tienes, ¿no? Y aquí agarra y pues ya otra vez si tienes. Entonces, eso fue mucho de lo que me gustó. Y con el tiempo fui agregándole cosas nuevas, fui metiéndole cosas más interesantes. Por ejemplo, aquí en mi página, uno de los proyectos que menciono es Sargos, que es un framework propio con PHP eh, o programación orientada a objetos, MVC, que es ya no recuerdo qué es. O sea, sí dice que es modelo vista controlador, pero ya no me acuerdo si es como, como por ejemplo TDD o no. Es un, es una forma de programar, ¿no? Eh, y usa MySQL eh, y es una base que me sirve a mí para desarrollar proyectos más grandes eh, que siempre llevan ese tipo de tendencia a hacer un ERP en donde tenemos a varios grupos de usuarios. Ahorita aquí vemos que en los grupos pues tenemos el programador y tenemos el administrador, ¿no? Pero yo puedo hacer la cantidad de grupos que yo quiera y al registrar un usuario yo le puedo asignar el grupo que yo quiera y ese usuario cuando inicie sesión pues se va a tener a las reglas que se le permitan, ¿no? Si llegáramos a crear otro grupo, pudiéramos decir, este grupo no va a poder hacer esto, no va a poder hacer otro, ¿no? Digamos que aquí tenemos una lista de calificaciones de alumnos y en el sistema tanto que pueden entrar los docentes como que pueden entrar los alumnos, ¿no? Entonces,
En la lista de calificaciones va a aparecer, van a aparecer todos los alumnos de esta persona. Imaginemos que es un docente, va a poder entrar, va a poder ver todos sus alumnos y va a poder editarle su calificación, ¿no? Pero que queremos que cuando entre el alumno, pues el alumno vea su calificación, pero pues no la pueda editar ni la pueda eliminar, ¿no? Entonces el alumno entra y no tiene permisos para realizar ese tipo de acciones y pues ya nada más ve su calificación, ¿no? Y pues también se agregan también un montón de reglas más de que, por ejemplo, digamos que sea eh, materia tal, eh, alumno tal, calificación 10, ¿no? Digamos materia matemáticas, alumno eh, Roberto, calificación 10. Y aquí materia la misma, alumno María, calificación 9. ¿No? Pero porque él, como es un docente, puede ver los nombres de todos los alumnos. Pero cuando entra un alumno, se puede hacer que esta parte de aquí donde dice alumno no aparezca. Y que yo si soy, por ejemplo, el alumno Roberto, yo solamente voy a ver todos los registros en donde el nombre del alumno sea Roberto y pues ya voy a ver todas mis materias y qué calificaciones tengo, ¿no? No voy a poder acceder a ver las calificaciones de María, ni María va a poder acceder a ver las mías. Pero todo eso ya lo maneja, se programa, está pensado, este framework está pensado para hacer todo eso de manera interna. En su momento, todo, todo yo lo programé. No estoy diciendo que yo todo lo pensé o que yo toda la lógica la empleé o la diseñé, por así decirlo, pero sí la programé. Es decir, aunque no fue mi idea de cómo resolver cierto problema, pero sí programé la solución, ¿no? No fue mi solución, mi idea la que es, muchas ideas de esto vienen ya de la persona que desarrolló en una primera instancia el framework, ideas que me gustaron y obviamente las mantuve. Y otras pues yo las fui, ideas mías, pero al final de cuentas, tanto las ideas de los demás, de terceros, como las mías, no estaban como que ya programadas aquí, no agarré yo un proyecto de alguien más, sino que yo lo empecé de cero. Yo soy muy desordenado y no me gusta, no guardo registros así. Yo conozco gente que todavía en su computadora tiene los trabajos que entregó en la preparatoria y trabajos que entregó en la secundaria, ¿no? Y ya tienen 40 años o 30 años, ya tienen 10 años trabajando en algún lugar y todavía tienen respaldo de sus tareas de la secundaria, prepa, ¿no? Carrera. Yo durante la carrera desarrollé bastantes sistemas pedorros, pero pues nunca los respaldé. De hecho, Git lo aprendí después de terminar la carrera. Entonces pues, no sabía yo de la existencia de Git. Antes eran pues, este, tenía los sistemas en .zips y los tenían, creo que ni sabía usar Drive también en la parte de Google Drive. Entonces, muchas de esas reliquias de código espagueti en PHP con HTML, pues lamentablemente no las tengo y se perdieron. Pero como podemos ver, eh, este, este programa, este framework, data de hace, tengo un commit de hace 3 años, ¿no? Le he ido metiendo mano porque lo agarré para hacer un proyecto y entonces
cuando estaba desarrollando el proyecto había cosas que me encontraba y decía, ah, ok, aquí esta cosa o el framework todavía no resuelve este problema. Y pues tenía que encontrar la solución porque lo necesitaba desarrollar en ese momento en el sistema que estaba desarrollando y pues básicamente agregaba la solución tanto al proyecto en el que estaba trabajando y después me venía aquí a a la base y también la agregaba, ¿no? Entonces, si vemos aquí, pues saqué versiones, mi versionado está todo cagado, pero digamos que la primera versión de que este no fue el primero porque antes se llamaba Framework 2. No sé si puedo hacer esto, pero de todos modos no puedo acceder a ningún sistema. Eh, Estaba muy feo porque mm, creo que la versión 1 de aquí lo único que se hizo fue el cambio de, cambié de admin LTE 2 a la versión 3, ¿no? Es decir, el dashboard que se mostraba acá, que estaba así, dejó de ser así para ser así, ¿no? Se ve un poco la diferencia, como que son más pequeños aquí, algunos ciertos cambios, eh, ¿no? Cambia un poco la cosa y pues aquí te vienen un montón de ejemplos de cosas que puedes utilizar y más así, ¿no? Entonces esta empezó así y esta versión me gustó mucho porque si llevamos, si lo vamos a ver aquí, la versión 1.0, checkout. Así es como lucía el framework en ese entonces. Ni siquiera tenía yo un entorno no tenía una, o sea, ya tenía, sí tenía por lo menos Composer, pero no tenía yo todavía un paquete para tener archivos.env. Así que básicamente lo que yo hacía era que tenía un archivo que se llamaba config.php, que era en donde, aunque dije que no manejaba sesiones, aquí está la de donde iniciaba una sesión, pero no sé realmente qué era, este, qué guardaba en esas variables de sesión. Creo que era esto, ¿no? Mm, Aquí en ese entonces, mi en recursos, base de datos.php tenía el respaldo de la base de datos. Entonces aquí estaban todas las tablas. Antes así desarrollaba yo. Tenía las tablas acá y luego de alguna manera registraba yo algo que necesitaba. Y ahora ni recuerdo muy bien cómo funcionaba, ¿no? Y tenía muchas constantes de cómo se declaraban las constantes antes, ¿no? Ahora ya se declaran de esta manera.
Cosas de destacar de ese entonces, las vistas seguían siendo las mismas, me parece. Aquí había un cambio en esta versión, fue la primera que saqué. Trabajé mucho en esta clase MySQL, en donde yo tenía un todas las consultas las hacía yo, pero era como, no sé cómo explicarlo. Tenía funciones, ¿no? Donde yo hacía un delete y qué tabla y con qué filtros. Y yo aquí generaba los filtros, me iba aquí a los filtros, validaba los filtros con, y aquí me decían, no, pues el array de filtros no puede estar vacío. Ese array filtro me decían, no, pues los filtros deben de ser un array de arrays. En los filtros siempre tendría que venir la key campo, la key valor, eh, el key signo de comparación y también aquí venía una conectiva lógica. Eh, Aquí venía algo de los permisos. Estoy viendo código ya muy viejo, ¿no? Miren, el código del 2020. Entonces todo esto está dentro del database, que aquí había consultas muy muy básicas, brindar filtros, básicamente era como que la manera de evitar que me hicieran inyección SQL. Aquí, pues básicamente ejecutaba la parte de CRUD, ¿no? Ejecuta consulta delete, eh, ejecuta consulta insert, ejecuta consulta select, ejecuta consulta update, y aquí hay un ejecuta query. Aquí obtenía todas las columnas de una tabla, y aquí obtenía el array de columnas, que era para esto de acá. Y básicamente así funcionaba antes. Y los modelos tenían algo así, por ejemplo. Los modelos estaban aquí. En un principio, como pueden ver en mi, en mi nombre de carpetas y en mi nombre de métodos y funciones que estoy ocupando, tenía la idea de hacer el framework en español. Entonces, el framework nació con intenciones de vivir en español, pero luego, por alguna razón, me llegó la idea de que, no sé, que más gente que aparte que yo iba a querer utilizar el framework. Entonces dije, bueno, de hecho, hacerlo en español era para que gente que no podía ocupar los frameworks eh, como Coordinator y los otros, porque estaban en inglés, como que era para, mi mente era para romper esa barrera y que ellos pudieran entender mejor el framework sin necesidad de saber inglés, ¿no? Pero era un momento en el que para mí el inglés no era tan importante como ahorita. Pero ya con el tiempo van a ver
como todos estos nombres van a pasar de español a inglés y luego algunas cosas se van a quedar de español porque ya no las compuse y poco a poco así se fue haciendo, se fue haciendo un desmadre y pues ya las cosas nuevas estaban en inglés y las viejitas en español y sí acabó siendo un completo desmadre, ¿no? Estos modelos, pues como es MVC, ¿no? Para cada modelo hay una vista, para cada modelo hay un controlador y una vista. Pero aquí como las vistas eran compartidas, teníamos la vista base de una lista, que era así en su momento, no cambiaron mucho. La lista de la vista de modificar, que esto es lo que muestra el formulario, y esto pues básicamente la de registrar, que es muy parecida a la de modificar, con algunas alteraciones que ahorita no alcanzo a distinguir. Entonces los modelos, como venía diciéndoles, funcionaban de esta manera, ¿no? Tenía yo que decir a qué, a qué tabla pertenecía, cuáles eran las relaciones que tenía y cuáles eran las columnas únicas, cuáles eran las columnas obligatorias. Es decir, cuando yo registraba un, un nuevo método, necesitaba obligatoriamente mandar el nombre y el menú ID. Si no los mandaba, me marcaba un error. Y todos estos modelos se extendían de una clase modelo que era la padre. Aquí la idea cuando yo estaba haciendo esto era que todo esto que yo tenía aquí lo podía hacer para cualquier. Mi idea era, por ejemplo, que si al rato yo quería ya no usar MySQL, agregar yo aquí una nueva tabla, una nueva carpeta que se llamara, no sé, Postgres, y en Postgres hacer esos dos archivos también. Y todo este código que estaba por encima ya no necesitaría rehacerlo, ¿no? Para que funcionara ahora en Postgres. Simplemente tendría que hacer una nueva carpeta y generar esos dos archivos con Postgres. Y en el archivo de configuración, que es este de ejemplo, en lugar de poner MySQL, tenía que poner Postgres como algo que, como lo puedes hacer en Laravel ahorita, ¿no? Que pues, si no quieres que sea MySQL, puede ser MySQL Leads, Postgres o puede ser otra cosa, ¿no? Y entonces aquí ya tenía unos métodos comunes que todos los modelos poseían, ¿no? Entonces yo podía modificar un método por ahí, le decía el ID del método y le pasaba el array de datos que, este, que, quería, que quería modificar. Y entonces aquí, como pueden ver, primero lo que hacía yo era validar columnas únicas. ¿Qué es esto? Pues básicamente era que columna era igual a tistabla, entonces por ejemplo sería método, eh, el nombre de la tabla sería métodos, guión bajo ID, ¿no? Columnas sería métodos guión bajo ID, y iteraba todas las columnas únicas como el nombre de la columna y la columna. Entonces verificaba si existe dentro de mis datos esa columna única
yo le agregaba aquí un filtro. No sé por qué agregaba un filtro, pero yo agregaba un filtro y trataba de hacer un genera consulta select. Entonces, yo tenía la consulta. O sea, este archivo, este método de acá me entregaba una consulta, y este de acá se encargaba de generar esa consulta. Básicamente, aquí en el genera consultas, nada más tenía las básicas del CRUD, ¿no? Que pues se estaban haciendo aquí. Yo podía, como les decía, modificar por ID, eliminar por ID. ¿Ok? Yo agregaba un filtro en donde básicamente mandaba a llamar a este otro método que se llama elimina con filtros y filtraba por ID. Pero para no hacer duplicar código, básicamente mandaba a llamar a este de acá abajo. Y aquí se generaba la consulta para eliminarlo, y aquí se ejecutaba la consulta para eliminar todo. Básicamente mandaba a llamar otra vez aquí a array con eliminar con filtros, pero pues obviamente pasándole un filtro vacío para que todos los registros fueran eliminados. Entonces tenía buscar por ID, que mandaba a llamar a buscar por filtros, y buscar por filtros, pues ya venía aquí, ¿no? Aquí veía las relaciones, bla, 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 bla. Toda esta parte de construir esto, me dolió mucho a la hora que lo terminé quitando para poner Eloquent, porque fue algo que yo hice, ¿no? Este, Era muy sencillo, muy arcaico, pero pues yo lo hice. Todas estos métodos, muchos de ideas de estos métodos no eran mías, pero sí agregué algunos que otros. La idea de que pudieran haber diferentes tipos de base de datos a la que se conectara, pues también era, fue mía. Aquí métodos súper feos que cuando tenía yo un registro, si tenía columnas protegidas, pues básicamente las removía de ahí para que no se mostraran, como por ejemplo las contraseñas. Prácticamente todo esto que yo hice trataba de imitar un poco lo que era. En su momento creí que estaba tratando de imitar a, a Laravel, pero no, realmente, bueno, sí, porque es lo mismo. Pero siendo más precisos, lo que yo trataba de imitar era a un ORM que se llama Eloquent, ¿no? Y, y sin más, no, pues ya tenía interfaces, y tenía un manejo de errores, errores de MySQL, errores esperados, o sea, errores que yo ya sabía que, que ya sabía que iba a haber ese tipo de errores, ¿no? Como de que tratar de replicar, registrar un método con el mismo nombre dos veces, etc, etc. Y pues aquí fue la primera parte funcional, y todo funcionaba a través del archivo index, ¿no? Y aquí, aunque ya
Aquí este ya está un poco más bonito porque yo estaba Composer, pero antes lo tenía sin usar Composer, ¿no? Y bueno, esa fue la versión 1.0. No vamos a ver ya todas las, no, no vamos a ver una por una, ¿no? Pero esto se mantuvo así hasta el año 2021. En el 2021, en noviembre, ya casi en el 2022, fue que lancé la versión 2.2.0. Veamos esto que dice. Ah, ok. Por ejemplo, vamos a ver si aquí en esta versión ya usaba. Aquí ya usaba Eloquent, ¿no? Aquí tengo el el lanzador de Eloquent. Déjenme ver cuándo fue que lo hice. El 10 del 2021. A ver si vamos aquí a los release. Por aquí me parece que fue. Aquí, ¿no? Ahora el framework utiliza Eloquent para interactuar con la base de datos. Aquí fue como que hubo cambios a README. mm, ok, ok. Empieza de aquí para abajo. Eh, no, pues eso no es. Pero aquí fue donde se implementó todo el cambio a Eloquent. Pues prácticamente, aquí como se dan cuenta, traté de llevar aquí, pero la carpeta de config me quedó con la C minúscula. De ahí ya todas las carpetas se llamaban class, controller, errors, models, y la carpeta de vistas se quedó como vistas en lugar de cambiar a views, ¿no? Y pues los modelos ya eran más algo de, de extendían del modelo, pero pues del modelo de Eloquent, ¿no? Que realmente yo instalé el paquete Illuminate Database, no el paquete Eloquent como tal, ¿no? Porque Database maneja muchas cosas y tiene muchas cosas que ni siquiera he metido aquí, nunca metí el framework, como la parte de las migraciones. Ya para este entonces
Los recursos ya era un archivo SQL como tal que se tenía que importar. Yo tenía yo un archivo de environment, ¿no? No sé por qué seguía poniendo tipo MySQL. Ah, porque también es lo que lo ocupaba, me parece. Y así fue como dejé todo esto para usar Eloquent. Ya tenía el paquete para poder leer los .env. Ya tenía el paquete de la base de datos de Eloquent. Y también agregué el paquete del Larapack para tener el archivo, el DD. Y pues también tenía PHP Unit. En el momento que perdí, que cambié de mi versión de mi propio manejador de base de datos al de Eloquent, pues se perdieron los tests porque todos los tests estaban enfocados a probar todos los modelos que funcionaran como debieran, pues porque había código de por medio que yo estaba manteniendo eh, en los modelos. Pero pues al pasarse a, a Eloquent, los, los tests pues dejaron de ser, fueron, ¿no? Ya no estaba la carpeta de test y pues mm, ya de ahí se fueron agregando cambios hasta el último release que dice que pues, nada más era, pues, nada más puse nueva versión, no sé. Ok, aquí son los commits que quedan, ¿no? Ya entiendo. Entonces estos son commits nuevos. Pensé que podía ver los commits viejos. Mm, eh, por ejemplo, ahorita, antes de que empezara este año, eh, quitamos aunque sigue estando la librería de jQuery, ya no ocupo jQuery para hacer cosas. Ya uso JavaScript Vanilla. Y aquí ya tenía comandos de Lando, en donde ya con Lando yo mm, actualizaba la base de datos sin tener que hacerlo manual. Ya lo hacía con un solo comando, ¿no? Sí, ya lo hacía con Lando. Ya hacía un Lando. Bueno, aquí vamos a hacer un start. Y fui documentando ahorita que estaba trabajando, ya está la despedida de este framework. Le tengo mucho cariño al framework, realmente, le tengo un enorme cariño, um, porque me dio trabajo desde el 2019
o sea, me dio trabajo de dar medio empleo, mejor dicho, vamos a cambiar la palabra. Me dio empleo desde que empezó la pandemia hasta que terminó, básicamente. Eh, Actualmente, aunque tengo un trabajo de planta, por así decirlo, fijo, con este framework hace poco terminé de desarrollar un sistema en el que trabajaba los fines de semana, los días sábados, y en ese me encontré un pequeño problema que tenía, eh, que era que por defecto se aplican los filtros web en algunas ocasiones. Se necesita que el filtro o los filtros sean or where. Falta agregar un parámetro al filtro para saber si se va a usar un where o e or where, ¿no? Eh, Prácticamente fueron cosas que a lo mejor como hobby, ya nada más por los loles, sí voy a ir actualizando, pero ya no creo, ya no quiero, ya no quiero utilizar este framework para, para seguir desarrollando, ¿no? Tiene una gran ventaja que si mm, los sistemas que regularmente me piden a mí, eh, los sistemas que me piden exterior por fuera, son mucho de este tipo de que tenemos, la gran mayoría, si no es que, bueno, todos los proyectos se los he desarrollado a, a una sola persona, y esta persona ocupa los sistemas, los emplea en un sector educativo. Entonces siempre hay diferentes grupos de usuarios. Hay, por ejemplo, alumnos, docentes, administrativos, directivos y así, ¿no? Eh, Lectores, eh, usuarios normales, usuarios administradores, eh, usuarios, eh, ¿cómo se llama? Encargados y cosas así, en donde toda esta parte de dar y quitar permisos a los grupos con un solo clic es una maravilla, ¿no? Yo no digo que no se pueda, pero pues todavía no sé cómo hacerlo en Laravel. Sí, sí tocaría ahí como que dedicarle su tiempecito. A lo mejor no sé si llevarme el framework totalmente al Laravel, porque pues no sé si tenga caso. Entonces sería como que ya dejar de basarme en eso, o a lo mejor sacarlo como un paquete para Laravel que ya implemente todo ese tipo de cosas. Obviamente me falta un montón por aprender de Laravel, pero ya no quiero seguir usando esto porque es como que mi zona de confort, ¿no? Yo sé que por muy cabrón que sea el issue o el feature que quieran que yo haga en algún sistema de este tipo, eh, lo tengo más fácil bueno, no, porque básicamente lo que me ha estado ayudando y me ha estado sacando de apuros mucho últimamente, en este último sistema que desarrollé, realmente tener Eloquent fue una gran bendición, porque ya empezaba a me empezaban a pedir features en donde tenía que mostrar ciertas listas con cierta información. Entonces hacer una consulta que me diera toda esa información
estaba como que muy complejo. Entonces, lo que hice fue que hacía una consulta más o menos compleja y luego el resultado de esa consulta, como me regresaba una colección, aplicaba ciertos métodos a esa colección, como por ejemplo, como una nueva consulta, pero ya nada más a los registros que ya tenía, ¿no? Y sobre todo con esa parte de las relaciones y cosas así. Por ejemplo, tenía un problema de que tenía a usuarios que pertenecían a diferentes instituciones, pero no solamente, no era como que el usuario A pertenece a la institución A y el usuario B pertenece a la institución B, sino que un usuario podía pertenecer a N instituciones y una institución podría ser para N usuarios, ¿no? Tenía una relación de muchos a muchos entre usuarios e instituciones. Entonces, yo cuando muestro algunas listas en el programa o en el sistema, tengo algún filtro, ¿no? Entonces, yo quería filtrar a los usuarios por instituciones. Entonces, ahí se me complicó un poco porque no podía yo hacer mientras el usuario permanezca así, porque aquí ya era de que, pues, todos los usuarios tenían una tabla pivot, una tabla en donde se hacía la relación de a qué instituciones eh, pertenecía, pero no estaba así como que directamente para que yo decirle, ah, sí, ok, un web relationship, un web relation, institución igual a tal. Bueno, a lo mejor me falta acá yo también en las consultas con Eloquent, pero pues a una forma fácil de la que me lo saqué, pues era que yo sacaba a todos los usuarios y luego hacía le hice un filtro a la colección de usuarios, en donde yo sacaba de cada usuario iba sacando la relación a todos las instituciones a las que pertenecían y si dentro de ese arreglo de instituciones a las que pertenecían se encontraba la institución de la que estaba haciendo, a la que estaba haciendo filtro, pues regresaba un true y entonces ese usuario sí se quedaba, ¿no? Y si no, pues no se quedaba. Y así era como logré hacer ese filtro. Eh, y entonces, pues, esa fue la intención de grabar este video, como de haciendo una plática de que porque por ejemplo, yo por motivos locos eh, rehice mi canal porque lo borré y lo volví a hacer porque tenía una cantidad de suscriptores que no era real y que ya luego me daba pena porque por ejemplo yo agarré y a cada familiar que tenía le decía, oye, préstame tu teléfono. Y como cada, bueno, aquí casi todas las personas que conozco o familiares que tengo tienen eh, Android, entonces necesitaban una cuenta siempre se requiere una cuenta de Google para poder bajar aplicaciones de la tienda de Play Store. Y pues si tienes una cuenta de Google, pues tienes una cuenta de YouTube. Quieras o no, está relacionado con tu YouTube. Entonces yo agarraba sus teléfonos y los suscribía a mi canal, ¿no? Y ya llegó un momento que llegué a tener hasta 50 suscriptores, o sea, ya, y de todos esos 50, 30 y tantos eran familiares y amistades que yo les decía, oye, güey, suscríbete a mi canal.
Pero luego yo dije, güey, yo quiero hacer un canal y que, por ejemplo, mira, ve este video tiene solamente 3 vistas, pero pues son videos para que la gente que los quiera ver, no quiero obligar a nadie a ver mis videos, ¿no? Yo quiero que la gente, si por alguna razón le gusta o algo y quiere ver mis videos, adelante, que los vea, que comente, que si les sirven, muy bien. Y si no, pues con la pena, ¿no? Pero no tiene a nadie obligado. Entonces, en, en aquel canal tenía más videos explicativos de, de este framework, porque ese canal pues lo tenía junto cuando iba desarrollando, ¿no? Yo que siempre pues me emocionaba, siempre que le hacía algo nuevo al framework, pues grababa un video y decía, miren, ahora ya mi framework le puse esto, le puse lo otro. Y pues eso ya va a dejar de pasar aquí. Ahora nos vamos a volver Laravel Lovers y vamos a empezar a subir un poco. Yo quiero empezar a subir, quiero documentar en video aquí en YouTube. No sé si hacerme tengo mi canal de Twitch. No sé si hacer en vivos desarrollando en Laravel y compartiendo con ustedes cómo es mi proceso de aprendizaje y cómo voy encontrando cosas nuevas de Laravel. Pero pues yo creo que voy a subir muchos videos aquí, este, grabando cosas sobre Laravel. De hecho, una de las cosas que vamos a empezar a hacer ahorita que ya tengo mis fines de semana libres de nuevo, eh, bueno, prácticamente el sábado, y estoy haciendo aquí mi salud API, que ya es un proyecto Laravel, pero pues planeo hacerlo bien, ¿no? O sea, vamos a hacer el API, vamos a hacer la API sencilla, le vamos a agregar test, le vamos a poner un- una integración continua y no sé si lleguemos a poner un deployment en CI/CD, pero si no, por lo menos en CI y ver cómo trabajar lo del CD. Eh, y una vez que tengamos eso, nos vamos a lanzar por aventarnos el código del curso de React que tengo en Udemy del gran maestro Fernando Herrera y hacer un pequeño frontend en React para utilizar esta API y posiblemente después de eso nos vayamos por hacer una aplicación con Flutter, creo que con Flutter, no sé si hay otra cosa, a lo mejor me enamoro de React, que lo dudo mucho, y hagamos algo con React Native o algo así, pero esa es la idea es tener nuestra API, tener todo el workflow de del desarrollo de la API listo, dejarlo todo encerado, bien enmaquinado, para que de momento eh, vamos a empezar con los primeros endpoints sencillos y, y empezar a crecer esta aplicación, este sistema, que es un proyecto personal, un side project, que no le espero sacar un provecho monetario más que un provecho de uso, porque pues, no sé si ustedes sepan, pero pues aquí tengo
Este, esta es la versión de mi salud hecha con mi framework. Es básicamente un solo módulo en donde registras lo que tienes de presión, tu sistólica, diastólica, tus latidos por minutos y haces un registro y pues puedes ver los registros. Aquí quité la lista porque pues no podía, yo quería ver los datos así y en la lista se verían como sistólica tanto, diastólica tanto, latidos por minutos tanto, fecha tal, ¿no? Entonces traté de hacer esto, algo así, pero pues la idea es hacerlo más bonito, a lo mejor esto que sea un componente que dependiendo de la presión, si está muy alta o está muy baja, se pinte de algún color y, y cosas así que vamos a ir documentando y pues espero que sí pueda cumplir con eso. Quiero yo meterme de lleno al árabe. Incluso estoy pensando en un cambio de empleo porque actualmente trabajo en una empresa que se enfoca mucho a resolver sus eh, problemas o hacer sus sistemas con Drupal, que también es PHP. Y ahorita tengo la ventaja de que estoy en un proyecto en el que estamos trabajando con Laravel. eh, pero siento que cuando terminemos ese proyecto voy a tener que regresar a trabajar en algún otro proyecto que no tenga Laravel. Y entonces ando viendo ahí qué onda con eso. Y pues esperemos que sí siga grabando videos y cumpla con algunos de mis prometidos. Por ejemplo, aquí ahorita acabo de hacer un registro de mi impresión. Y pues sin más, nos vemos y si llegaste hasta este minuto del video viéndolo, pues no sé si eres un acosador o algo, o un gran fan, pero muchas gracias.